Hola, buenas noches. Que el Señor Jesucristo les bendiga de una manera rica y poderosa a todos mis hermanos preciosos. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Les saludo a todos de manera especial en este servicio del viernes 8 de noviembre del 2024, festivo aquí en la ciudad de Cartagena, por las fiestas aquí en Cartagena. De todas maneras, bueno, aquí estamos en el puesto del deber, mis amados y preciosos hermanos, con esa gran necesidad que tenemos, el anhelo, ya es una falta prácticamente, un anhelo de salir a buscar de la palabra, salir a buscar del Señor. Entonces quiero invitarte, primero que todo, darte una cordial bienvenida en este culto virtual, enseñanza bíblica y doctrina. Y quiero invitarte, amado y precioso hermano, que hagamos una oración. Vamos a disponernos a alabar a nuestro Señor, a hacer una oración ahí en tu hogar, con quienes que se, que se encuentre, mi amado hermano. Creo que tenemos un poquito de saturación. Vamos a ver si le bajamos un poquito de volumen. Hola, hola. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ahí estamos realizando ahora la prueba. Siempre tenemos uno que otra pequeñas dificultades. De todas maneras parece que ahí está saturando, parece que están más o menos. Pues sí, mi amor hermano, entonces quiero invitarte a que hagamos una oración, que podamos inclinar nuestros rostros en este momento y vamos a presentarnos delante de nuestro Señor. Amantísimo Señor, Padre eterno y Dios todopoderoso, delante de tu santa y bendita presencia, queremos llegar con todos nuestros corazones, mi Señor, humillados delante de usted, solamente para darte honra, para darte gloria, para darte la alabanza, mi Señor, porque tenemos una gran necesidad en nuestros corazones y en nuestras almas, y ya es una costumbre, es un hábito estar con un anhelo en lo más profundo de nuestros corazones, con el propósito y el deseo de tener un acercamiento, de poder conocer un poquito más de usted, de poder entrar en esa presencia suya, mi Señor. Ayúdenos en este día, viernes de enseñanza bíblica, que nos disponemos, mi Señor, como un culto especial, a poder hablar de nuestra doctrina, mi Señor, hablar de acontecimientos proféticos, de cumplimientos proféticos del tiempo del fin, en el cual nos encontramos en este día presente, en el cual estamos viviendo, donde usted nos colocó a vivir, mi Señor, en esta edad, en este tiempo. El tiempo más glorioso, el tiempo proféticamente que todos los profetas, patriarcas y todos querían vivir. Ellos buscaban, ellos sabían, conocían de algo, indagaban y buscaban, pero no se les permitió vivir en este tiempo en el cual nosotros nos encontramos hoy. Así que ayúdanos a primero entender cuál es nuestro tiempo, cuál es nuestra posición, cuál es nuestra sazón, entender de los cumplimientos proféticos que se están dando y poder, mi Señor, acercarnos con corazones humildes, sencillos delante de usted, viviendo, anhelando ese acercamiento siempre. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te damos las gracias, bendigo a mis hermanos que están del otro lado de la línea siguiendo esta transmisión. Ayúdanos, mi Señor, te lo suplicamos en este momento, dándote principalmente la honra, la gloria y la alabanza, mi Señor. Ayúdanos ahora, mi Señor, que queremos acercarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendícenos con tu santa y bendita palabra. Amén, amén y amén. Una vez más, mi amado y precioso hermano, que el Señor Jesucristo te bendiga de una manera rica y poderosa. Le damos una bienvenida a todos los hermanos que están conectados en este momento. Quiero invitarlos que abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 13.
Y vamos a leer la escritura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 13, verso 1. Verso 1 en adelante. Gloria al nombre del Señor. Hace un tiempito estamos estudiando el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro de símbolos. El libro de Apocalipsis es un libro donde se nos muestra el principio y el final del enemigo, pero también el final de la iglesia y muchos acontecimientos que han tomado lugar, que han ido cumpliéndose. Y hoy, amado y precioso hermano, es importante que nosotros podamos no solamente reconocerlos, sino saber dónde han tenido históricamente esos cumplimientos proféticos. Apocalipsis capítulo 13, verso 1 en adelante. Leo la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús. Dice así la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, Ahí hay un punto. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió, ojo con este verso 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es muy importante este versículo, muy importante que lo tengamos en cuenta. Verso 9 dice, verso 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. La bestia que sube de la tierra, dice el verso 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Mucho ojo también con este verso 13. Hay muchos versos que son bastante claves en esta enseñanza que empezamos hoy y miremos proféticamente. Habría muchas cosas que decir porque es un libro y una escritura que te va a conectar
con muchísimas escrituras más, porque tiene que ver con cumplimientos proféticos actuales, cómo se está desenvolviendo estos misterios. Entonces el verso 13 es muy importante también. Dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña, fíjese, hay una palabra allí que es como un común denominador allí. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, hiciere matar. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Es muy llamativo este verso, dado que hay muchas personas que están esperando o están haciendo todo tipo de conjeturas respecto al significado de esta imagen, perdón, de esta marca, de todas las personas marcadas en sus manos o en sus frentes. Entonces dice el 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Este entendimiento es un discernimiento espiritual, es un don divino, no es sabiduría humana. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Vamos a dejarlo hasta aquí porque, repito, es muy amplio. Se va a conectar con muchísimas escrituras y lo importante es que prestemos mucha atención y podamos mirar, eh, de cómo esta bestia, que no es en un momento determinado que va a aparecer, vamos a mirar, a seguirle el rastro para mirar toda su evolución y en qué forma, en qué estado se encuentra hoy en este día presente. Recuerda que hemos estado hablando en varias ocasiones respecto a este tema. Vamos a orar, Padre y Dios, delante de tu santísima presencia. Quiero pedirte, mi Señor, que nos ayudes ahora, que nos permitas entrar en este tema relevante, en este tema glorioso, que nos ayudes, mi Señor, y que nos des de un claro entendimiento, una comprensión, dado los cumplimientos proféticos a nivel mundial que se están llevando a cabo. Muy rápidamente el mundo está entrando en estos cumplimientos y cada día es más fácil poder identificarlos, señalarlos, y eso hace para el mundo que no crea, sino que se vuelva más incrédulo, pero para los creyentes que esperan en tu promesa, entiéndase, mi Señor, creyentes, la novia que tiene sus propias señales reveladas por las Escrituras, y la iglesia que también de alguna manera dice está esperando estos eventos proféticos por el conocimiento intelectual que se le ha permitido adquirir, mi Señor. Así que todo el mundo está a la expectativa, principalmente los que conocen, como dice la palabra en Daniel, los entendidos entenderán. Ayúdanos ahora, mi Señor, en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero preguntarle a mis hermanos cómo están escuchando, si ahí tenemos buen audio o si tenemos problemas con el audio. Gloria al nombre del Señor Jesús. Alabados al nombre del Señor. Este es un tema de actualidad, amado y precioso hermano. Sabemos que es un tema que implica bastante entendimiento, necesita tener la comprensión del Espíritu Santo, obviamente que la guianza, la dirección, para poder comprender.
este mensaje, este tema. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, lo primero con lo cual quiero iniciar, ¿por qué estamos hablando de este mensaje? ¿Por qué insistimos? Amado hermano, por la sencilla razón que los eventos proféticos que se están llevando a cabo, eventos proféticos tales como, miren lo que hace unos días en Estados Unidos aconteció, que es una señal tremenda, porque estamos hablando de la elección del presidente de los Estados Unidos y había una competencia, según algunos analistas políticos y todo eso, una competencia bastante reñida y había expectativa respecto a quién podía ganar las elecciones en los Estados Unidos, si Donald Trump o si Kamala Harris Kamala, los dos candidatos que estaban aspirando a este cargo en los Estados Unidos. Entonces había mucha expectativa, principalmente por parte de los creyentes del mensaje, porque de acuerdo a las 7 visiones mayores que recibió el hermano William Marion Branham, se han hecho algunas interpretaciones que es bueno que todos podamos, de acuerdo a nuestros análisis y estudios de la Biblia, podamos entrar y realizar nuestros análisis respecto a estos cumplimientos proféticos. Entonces algunos estaban a la expectativa porque la visión número 6, dentro de esas 7, ahorita la vamos a mirar, que el Señor le dio en 1933 al profeta, correspondía al levantamiento o al surgimiento de una mujer hermosa, pero cruel en su corazón. El profeta dice algo allí. Entonces había mucha expectativa, así como hace 4 años, cuando estaban participando en esta misma contienda electoral Donald Trump y Joe Biden. Y Joe Biden, su vicepresidente, era Kamala Harris. Pero también antes de esa elección se presentó Donald Trump con Hillary Clinton. Y también había expectativa porque en las últimas 3 elecciones, los últimos 12 años de elecciones en los Estados Unidos, ha estado una mujer allí, en la palestra o ahí en el lugar, aspirando. Y es posible que algún día pueda que quede una mujer. Pero como en el cumplimiento de la profecía o en la profecía o la visión número 6, el profeta vio una mujer, pues algunos piensan que va a ser una mujer y no está mal, está bien pensar de esa manera porque están estudiando lo que el profeta dice. Entonces daban como ganadora a Harris Kamala, la mujer que iba a ser, se iba a levantar como presidente. Muchos dieron sus diagnósticos y bueno, ganó actualmente Donald Trump, es el presidente electo en este momento en los Estados Unidos. Todo esto tiene que ver con profecía, pero hermano, ¿por qué está hablando hoy de política? No es de política, sino de cumplimientos proféticos. Recuerde que nosotros somos una iglesia apolítica. Apolítica no significa que estamos totalmente aislados de los acontecimientos políticos. Cuando me refiero a una iglesia apolítica, es que no participamos en políticas, pero sí estamos pendientes de los cumplimientos proféticos. Debemos estar pendientes a todas estas señales, porque la Biblia habla de estos acontecimientos. Entonces, Estados Unidos, como una superpotencia, pero cabeza de las potencias, algunos lo llaman el imperio, y obviamente sí, podríamos decirlo, es un sistema imperial que de cierta manera influye actualmente políticamente, socialmente, culturalmente, económicamente en muchos países del mundo. Pero hay otra superpotencia, que ahí está China, que tienen unos conflictos y en este momento están como teniendo un pulso de poder entre estas superpotencias. Entonces tenemos a China, tenemos a Rusia, tenemos un pueblo que tiene armamento nuclear, Corea del Norte. Ahí está Taiwán también a la espera que China no quiera invadirle o quiera meterse allí para recuperar terreno, porque China dice que Taiwán le pertenece. Total,
la guerra en Ucrania, todos estos eventos proféticos nos están anticipando, nos están hablando que se van a presentar algún tipo de conflictos que tiene que traer un nuevo orden mundial. Nosotros en este momento, cuando hay elecciones en estos países o en estas potencias que de cierta manera tienen influencia en el mundo entero, no podríamos hablar que por la elección del candidato o el presidente de los Estados Unidos ya hay un nuevo orden mundial. No. Cuando hablamos de un nuevo orden mundial real, escritural, de acuerdo a la profecía, es cuando hay toda una estructura y unos cambios importantes. De todo esto nos está apuntando hacia ese nuevo orden mundial. Quiero compartir algo que el profeta habla en este libro de El primer sello. Muy importante que nosotros en este día presente estemos mirando y revisando este libro de Apocalipsis, pero principalmente los sellos. Mira, quiero que miremos en el 148 verso de este primer libro de los sellos y miremos aquí cómo el Espíritu Santo en la revelación de este primer sello le describe al hermano Branham una dinámica de cómo operan espiritualmente unos seres que tú tienes que entender y debes de tener presente. Y ahora vamos a hablar, te voy a describir algunos de ellos de acuerdo a las escrituras. Obviamente están en manera simbólica algunos, pero para este tiempo el Señor nos ha permitido referirnos a muchos de ellos. En el verso 130 dice el profeta lo siguiente. Este es el primer sello. Ahora, empecemos a estudiar un poco y llegar a nuestra lección. Si me quedo con eso, nunca entraremos a este sello, primer sello. Ahora, noten bien, tomemos ahora, porque probablemente mañana o pasado veremos una trompeta. Tenga en cuenta estos términos, una trompeta. El libro Apocalipsis habla de las trompetas, 7 trompetas, de las copas de la ira, 7 copas de la ira, de 7 sellos, habla de los 7 sellos en Apocalipsis 6, de las 7 edades de la iglesia, habla en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Todas estas cosas tienen cumplimientos, han tenido cumplimiento y van muy avanzados. Habla de los 3 ay, habla de los 3 espíritus en forma de rana que salieron de la boca de la bestia o del dragón. Entonces miremos todas estas cosas, vamos a empezar como que a tratar de aclarar un poco, porque es como cuando encontramos no sé cómo se llama eso, un carreto de hilo y se cae y se enreda todo. Entonces ahí es necesario empezar a organizarlo, a alinearlo todo. Entonces el profeta está hablando aquí primero está bastante impactado. Está impactado porque él está recibiendo una revelación sobrenatural en 1963. Está recibiendo la visitación especial de 7 ángeles. Cada día aparecía uno para traerle la revelación de los sellos que solamente podía el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, traer a la escena. Recuerda que él había tratado, él había explicado o había predicado de los sellos años anteriores, pero no era el tiempo de la revelación profética por medio del Señor Jesucristo de esta enseñanza, pero como todo ministro tenía derecho a referirse a las escrituras y habló de estas escrituras, pero estaba muy lejos de lo que realmente era el significado profético. Entonces él lo que hizo fue acudir a libros o autores de doctores en divinidad como Larkinson, como José Smith, como varios hombres de renombre, y poder mirar lo que ellos en su momento hablaron de estas escrituras, y algunas cosas el profeta estaba de acuerdo, otras no. Entonces él tomaba lo relevante y lo que él consideraba que estaba correcto y habló en una ocasión de estos sellos. Pero aquí estamos en el mero cumplimiento. Aquí estamos cuando el profeta está orando y cuando se aparece un ángel correspondiente a ese tiempo y le revela el misterio. Y él luego va a la iglesia, al tabernáculo, y trae la revelación que el mismo ángel le ha dado
de esta revelación de los sellos. Entonces le está diciendo, hablando de esta trompeta, dice, veremos una trompeta de vez en cuando, porque la trompeta suena al mismo tiempo que los sellos. Es la misma cosa. Comienza la edad de la iglesia, es la misma cosa. ¿Ven? Entonces, ahí quiero detenerme un momento esta enseñanza. Hablar de los sellos debemos de caminar muy cuidadosamente, porque una palabra, una frase, podemos interpretarla o captarla de una manera incorrecta y tener entonces una visión un poco borrosa o inexacta de lo que realmente puede ser. Entonces, no voy a referir a ninguno, voy a solamente a decir, de esta trompeta que está hablando aquí, donde el profeta dice en el 130, que es la misma cosa, cuando él dice, noten bien, tomaremos ahora, porque probablemente mañana o pasado veremos una trompeta lo que está en Apocalipsis capítulo 8 y 9, que habla de las trompetas, de vez en cuando, porque la trompeta suena al mismo tiempo que los sellos. Ojo, que la trompeta suena al mismo tiempo que los sellos. Entonces dice, es la misma cosa. O sea, ¿qué está diciendo? Que los sellos y la trompeta son la misma cosa. Comienza la edad de la iglesia, es la misma cosa. ¿Ven? Entonces él está aquí diciendo que la edad, las 7 edades de la iglesia, los 7 sellos y las 7 trompetas son la misma cosa. Comienza una edad, suena un sello, suena una trompeta, dice él, es la misma cosa. Pero vamos a mirar de qué se está refiriendo. Aquí yo quiero aclararte que no se está refiriendo a la trompeta que se encuentra en Apocalipsis 8 y Apocalipsis 9. Es decir, no es la misma cosa. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, para aclarar, cuando leemos los sellos y de pronto nos encontramos con esto, no lo asocies inmediatamente con las trompetas de Apocalipsis 8 y 9. Entonces, si no es la trompeta de Apocalipsis 8 y 9, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es esa trompeta que el profeta dice que es la misma cosa? Bueno, él aquí más adelantico estará diciendo, explicando o dándonos luz de lo que se está refiriendo. En el verso 131 dice, ahora, una trompeta siempre indica una guerra o disturbio político. La trompeta, un disturbio político. Y eso causa guerra cuando uno se envuelve en la política y lo enreda todo, como tenemos hoy en día. Entonces tenga mucho cuidado, porque una guerra está a la mano. Pero vean, los reinos todavía le pertenecen a Satanás. Él aún tiene esta parte en sus manos. ¿Por qué? Es redimido por Cristo, pero él está haciendo la obra de pariente redentor, obteniendo sus súbditos hasta que el último que tiene su nombre en el libro la haya recibido y haya sido sellado. Sellado, el sello aquí es el sello del Espíritu Santo. A eso se refiere. Y el último integrante de la novia o la iglesia verdadera del Señor Jesucristo sea sellado. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces él dice, entonces él viene de su trono hasta que el último que tiene su nombre en el libro de la vida del Cordero la haya recibido y haya sido sellado. ¿Entienden bien? Fíjate que él dice, entienden, es importante. Entonces él viene de su trono, el trono de su padre, se presenta y toma el libro de la mano de Dios, quien está sobre el trono y reclama sus derechos. La primera cosa que hace es llamar a su novia. Amén. Luego, ¿qué hace? Toma su enemigo, Satanás, lo ata y lo echa en el fuego, juntamente con todos los que lo siguieron. Apocalipsis 20. Ahora, recuerden, no fue Rusia, no. El anticristo es una persona muy sagaz. Fíjense bien y verán cuán sagaz es. Es tan inteligente, sí señor, solamente el Espíritu Santo puede excederle.
fíjate que está dando algunas declaraciones importantes. Entonces ahora aquí habla del anticristo y dice que el anticristo es una persona. Y de eso estaremos también refiriéndonos, pero no nos vamos a perder de lo que es la trompeta. 135 dice, noten, trompetas significan disturbio político y guerras. En San Mateo 24, Jesús habló acerca de esto. Dijo, oiréis de guerras y rumores de guerras a lo largo de todo. ¿Ustedes recuerdan de Jesús diciendo eso? Guerras y rumores de guerras. Guerras y rumores de guerras. Todo esto seguirá así hasta el final. Ahora, eso es trompetas sonando. Entonces, quiero llamar tu atención para aclarar lo que significa estas trompetas. Recuerda que las 7 edades de la iglesia es el periodo en que el Señor Jesucristo va a sacar de entre los gentiles a una novia. No es que todos los gentiles son novias. Dentro de los gentiles está la iglesia y está la novia. La novia es la elegida, la novia es la que hace rapto y la iglesia es la que se queda, la que pasa por tribulación. Y algunos que pasan por tribulación, ellos serán redimidos. Ellos entrarán a la tribulación salvos. Son salvos, no todos, no toda la iglesia, porque en la iglesia están los que pasan por tribulación y son salvos, pero no se hacen salvos en la tribulación, sino que entraron salvos a la tribulación. ¿Salvos por qué? Porque fueron elegidos para ser salvos y su vida testificó, su vida dio testimonio de que realmente eran elegidos o eran salvos, tenían esas características. Dentro de la iglesia está también el grupo que se pierde, el grupo que no va a entrar ni siquiera a la salvación, se queda, se pierde. Entonces, ten en cuenta todas estas cosas. Cuando el Señor resucitó, entonces Él estableció en el 53 el periodo que iba a empezar a lidiar con los gentiles y escogió al apóstol Pablo. Desde el 53 hasta todo este tiempo, 2024, hoy, ya finalizando casi, entrando a 2025, es el tiempo en que Dios está lidiando únicamente con los gentiles para sacar de entre los gentiles un pueblo que lleva su nombre. Esa es su esposa, esa es su novia, la que nosotros decimos la novia del Señor Jesucristo. Entonces, amado y precioso hermano, en ese lapso, desde el tiempo del apóstol Pablo hasta el tiempo de la Odisea del reverendo William Marion Branham, el profeta de la edad, han pasado 7 tiempos, 7 edades. Y cada edad, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y todas ellas han tenido un mensajero. El primer mensajero fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es mensajero profeta y es el mensajero de la edad de Éfeso. Pues fíjate, porque pareciese confuso, pero en ese tiempo, el cual el Señor empezó a lidiar en ese contexto con los creyentes de ese entonces, empezó desde el 53 hasta el 170, la edad de Éfeso. Luego la edad de Esmirna va desde el 170 hasta el 312 y el mensajero es Ireneo. Luego aparece Martín, la edad de Pérgamo, que va desde el año 312 hasta el año 606. Luego continúa Tiatira, la edad que va desde el 606 a 1520 y el mensajero es Colombo. Luego Lutero es el quinto mensajero, la edad es Sardi y va desde 1520 a 1750. Luego Wesley, la edad de Filadelfia, que empieza en 1750 y va hasta 1906, de acuerdo al estudio que hizo el profeta. Y la Odisea, que entonces inicia, de acuerdo al estudio que hace el profeta, que va desde 1906 hasta nuestros días y continuará, porque en esa edad suceden muchas cosas. Entonces, estos 2000 años de el Señor sacar, del Señor llamar a sus elegidos
y del Señor obviamente también salvar, porque también hay muchos salvos en todas esas edades. No son novias, pero son salvos o han sido salvos o partieron salvos o durmieron salvos. Bueno, ellos van a resucitar, pero no en la misma resurrección, sino en la resurrección general. Pero los que han dormido también en el tiempo de Éfeso, por lo menos el apóstol Pablo y los elegidos en ese tiempo para ser elegidos como novia, ellos están durmiendo, pero si durmieron, fueron elegidos como novia, van a ser levantados en la resurrección que está próxima a suceder, que es la primera resurrección que va a conformar la novia durmiente y la novia viviente, los que estamos vivos, para conformar un solo pueblo, unirnos con el Señor finalmente e irnos, lo que conocemos como el arrebatamiento, lo que conocemos como la segunda venida de Cristo. Entonces todo esto sucede en el tiempo del fin, la segunda venida de Cristo. Pero quiero decirte que así como hay integrantes de la novia, también han habido integrantes de la iglesia salva. No todos son salvos, pero los salvos de cada una de las edades. Entonces, en esos 2000, en ese lapso, es cuando Dios está lidiando con este pueblo gentil, entre los gentiles. Y allí trabajó con estos mensajeros. Pero hay algo también que es relevante y es importante y es necesario. En estas edades, en estos 2000 años, estos mensajeros salieron con un mensaje. No todos eran profetas, pero fueron mensajeros enviados por Dios. Fueron predestinados. Estaban allí escritos que ellos tendrían que manifestarse en estos tiempos que te indiqué y que tendrían que predicar al pueblo en su contexto, en su tiempo, un mensaje que había sido inspirado por Dios. El apóstol Pablo fue un profeta, fue mensajero enviado por Dios. Y él, cuando estaba predicando, él tenía una herramienta que Dios le dio y se conoce simbólicamente como una trompeta. Una trompeta era para anunciar al pueblo, para llamar al pueblo, para indicar que había un mensaje que Dios estaba enviando. Entonces, estos mensajeros, cada uno de ellos, en su tiempo, cuando estaba predicando, estaba sonando una trompeta. Entonces, esta es la trompeta que está diciendo el profeta, que es lo mismo. El profeta, el mensajero, junto a su trompeta, dice, es lo mismo, está dentro del cumplimiento de los sellos. Entonces dice, se apertura una edad, hay unos sellos, que ahora vamos a entrar a los sellos, es una capa un poco más profunda, y hay unas trompetas, una edad y unos sellos. Dice, esto es lo mismo, pero hay que mirar de qué manera es lo mismo, o sea, cómo es lo mismo. Alabados al nombre del Señor Jesús. Entonces, en eso quiero que podamos estar un poquito claro, siguiendo lo que el profeta está diciendo en este primer sello, que no podamos confundir. Vamos a decir, no, pero es que entonces, ¿qué significa estas trompetas? Estas trompetas sonaron, 8 y 9 sonaron, en cada edad estaba sonando una trompeta. Pareciese que fuera así, pero no es así. ¿Por qué? Porque las trompetas tienen que sonar en el sexto sello. El sexto sello es el purgue, es la manera como Dios va a lidiar con la iglesia que se queda, que pasa por tribulación, con los 144,000 en Israel, no todo Israel, 144,000 serán sellados, y con la tierra. O sea, el sexto sello cumple un propósito triple, y es para purgar la tierra, para purgar a Israel y sacar los 144,000, y para purgar la iglesia gentil, saca los que son salvos, que pasan por tribulación, y se queda la gran ramera, la cual va a ser condenada de acuerdo a Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. Entonces, amado y precioso hermano, las trompetas que habla Apocalipsis 8 y Apocalipsis 9 van a sonar, pero van a sonar es en el sexto sello. Las trompetas allí van a ser sonadas por dos profetas que van a estar dando su mensaje, Moisés y Elías. Y en el ministerio profético de estos dos mensajeros, de estos dos profetas, Apocalipsis 11, cuando ellos estén predicándole a los judíos, no todos los judíos, no todo Israel va a recibir el mensaje, porque es un mensaje complicado el que ellos van a predicar.
Entonces solamente 144,000 elegidos, predestinados, escucharán el mensaje, entenderán el mensaje, pero recuerda que leímos en Apocalipsis 13 que la bestia que sube del abismo, que la bestia hará guerra con ellos porque se les ha permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos, perseguir y matar a los 2 testigos, a los 2 profetas y obviamente a los 144,000. Entonces, esas son las trompetas que es para trabajar con los gentiles y de cierta manera se entrelazan con las 7 copas de la ira. Ahí en el toque de trompetas, cuando Dios está lidiando por medio de estos 2 profetas, en este tiempo específico, después que la novia se ha ido, porque las trompetas no van a sonar antes. Repito, parece confuso. Unas son las trompetas de la predicación de cada uno de los mensajeros y otras son las trompetas 7 que van a sonar en el 6º sello, que no tanto es en el 6º sello, porque todas estas cosas ocurren realmente es en el 4º sello. Dirá, ajá, mi hermano, y entonces en el 6º o en el 4º sello, porque es que el 4º sello es el 4º ser viviente, que es el águila volando, y el 4º ser viviente significa el rapto de la iglesia gentil, la resurrección de los muertos que son novia, no todos, la resurrección de los muertos que son novia, que durmieron como novia, desde el apóstol Pablo hasta nuestros días, y la novia viviente. Entonces la unión, eso es lo que sucede en el 4º sello. Es el misterio del rapto, pero después continúa con los 144,000. La novia se va, pero el águila volando queda. ¿Y cómo queda? Lidiando con Moisés y Elías y lidiando en Israel, con 2 profetas. Pero también ahí está, en ese entonces, el caballo amarillo, el enemigo, el que está persiguiendo, el que está destruyendo, más común o más conocido como este superhombre inteligente de Satanás, que es Satanás encarnado, que es llamado la bestia, que perseguirá y hará que las personas y que todo el mundo no tendrá que venir y decidir, obligar. La gente cree, amado y precioso hermano, la gente cree que va a venir un religioso y se va a identificar entonces como algunos lo llaman el anticristo y va a decir, yo soy el anticristo y les voy a poner una señal, una marca en la frente o un microchip en la mano y listo. Ustedes tienen entonces que seguirme. Es que hasta el más infante, hasta el más inocente, hasta la persona con una doctrina más básica en cualquier denominación, créeme, no va a aceptar eso. ¿Cómo lo va a aceptar si sabe que sus príncipes, sus líderes le han interpretado que va a venir un microchip o que va a haber una marca que va a tener un número 666 en la frente o aquí y que ya se hace la marca? Amado, con todo el respeto, perdóname, con todo el respeto que las personas que nos escuchan, mis hermanos, que tienen compañerismo con nosotros, con todo el respeto, la marca de la bestia empezó desde el mismo Génesis. La marca de la bestia, perdón, sí, de Génesis. Recuerda que Caín tenía una marca y él fue marcado por su padre. Y la marca que él tenía acá en su mente, que Dios le colocó en su frente, es para que ninguno lo matara. Pero esa marca significa la intelectualidad respecto a las escrituras, rechazando la revelación y quedándose con el entendimiento intelectual y el pertenecer a una doctrina, a un concepto o a una denominación. La gente cree y la gente piensa que va a haber un forzamiento y por ahí, créeme, no va a venir. Incluso no ha venido. No es de esa manera. Y quiero que le prestes atención porque el enemigo está orondo, está haciendo de las suyas, ha sellado a muchos. La Biblia lo dice. Engañó a todo el mundo, a todos los habitantes de la tierra, a todos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Los únicos nombres escritos en el libro de la vida del Cordero son los nombres de su novia, los que fueron elegidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo.
los que tienen la revelación divina, los que han tenido la revelación divina desde Éfeso hasta nuestros días. ¿La revelación de qué? La revelación del mensaje de la hora. Los que pudieron ser iluminados por parte de Dios porque eran predestinados para captar, para ver, para entender y para vivir el mensaje de la hora. Entonces, esos son los predestinados, esos son los nombres que están escritos. No todos los nombres están escritos, como decía nuestro hermano pastor en una de sus disertaciones, porque tendríamos entonces un Dios, una persona, la gente cree que Dios se la pasa escribiendo, o el ángel escribiendo y borrando nombres, escribiendo y borrando nombres. Hay diferentes libros, de eso hablaremos también. Una cosa es el libro de la vida del Cordero y otra cosa es el libro de la vida, donde están todos los nombres escritos. De eso hablaremos en una oportunidad que el Señor nos los permita. Pero no confundir cuando habla del libro de la vida del Cordero. Esos no pueden ser engañados, porque el Señor Jesucristo dijo que mi iglesia será fundamentada, establecida en la revelación de la hora, y las puertas del Hades no podrán prevalecer contra ella. Mateo 24:24 dice que los espíritus serán tan parecidos, o sea, espíritus gemelos, tan parecidos que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, pero no los pueden engañar porque no hay opción de que puedan ser engañados, porque tienen una protección divina, porque gozamos de esa protección divina llamada la revelación divina, concedida por Dios desde antes de la fundación del mundo y que está inserta en cada uno de sus hijos. Entonces se habla de esa marca y la gente está asustada que el 6.6 corresponde en su momento cuando fue este caballo, esta bestia, Vicarious Filis Dei, y ahí en esa inscripción, cuando dejó de ser anticristo, un espíritu, y fue entonces coronado como el falso profeta o el Vicarious Filis Dei, que significa el representante de Dios en la tierra, según él. Eso sucedió después del primer concilio de Nicea. El primer concilio de Nicea empezó en el 323, concilio preniceico, y se estableció, finalizó en el año 325, cuando Constantino el Grande empezó a unir a los cristianos y a todas las confesiones, porque habían diferencias doctrinales, pero ya estaban denominados, ya había mucha denominación. El cristiano verdadero no andaba metido en eso de posiciones, obispos y todo ese tipo de cosas. Entonces Constantino, al ver estas pugnas entre ellos, les permitió el concilio, y los obispos, tanto del oriente como del occidente, todos bajaron, realizaron su concilio, y todos estuvieron de acuerdo. El único que no estuvo de acuerdo y que sacaron por la manera como él miraba la naturaleza del Señor Jesucristo, de la deidad de Dios, fue Arrio, y Arrio fue desterrado, fue confiscado, lo desterraron, lo sacaron y tuvo una persecución. Arrio en su doctrina enseñaba que el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento, pero no es que era un pentecostal o que era un Jesús solo. No, él hablaba respecto a la naturaleza de la deidad. De eso hablaremos en otra ocasión, porque hay mucha tela que cortar respecto a la deidad o a la naturaleza divina de la deidad principalmente, porque confunden los oficios redentivos, los confunden con personas diferentes. De eso hablaremos en otra ocasión para no salirnos del tema. Entonces, en estos 2000 años de redención, pero solamente con los gentiles, amado hermano, en estos 2000 años es Dios enviando a sus profetas, a sus mensajeros de cada edad, para sacar, como te dije, a una novia, a la novia. Y ellos, cada uno, por medio de, simbólicamente, el toque de la trompeta, que es la predicación, están llamando a los elegidos de ese tiempo, de ese entonces. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces eso es lo que dice el profeta, que es lo mismo. Ahora, cuando noten, trompetas significan disturbios políticos y siempre los ha habido.
cuando un mensajero salía y tocaba la trompeta, anunciando el mensaje de la hora, como le correspondió al apóstol Pablo, el apóstol Pablo, cuando se manifestó su ministerio, Dios dice que él estaba persiguiendo a la iglesia, estaba persiguiendo a los elegidos. Y cuando iba camino a Damasco, se le apareció el Señor. Él iba con poderes especiales para, según los judíos y según Saulo, porque no era todavía Pablo, sino Saulo, estaba persiguiendo, tenía poderes especiales para apresar, para perseguir, para matar, si era el caso, a estos herejes. Pablo creía así, porque era un fiel creyente de la doctrina o de la fe judaica y la defendía, fariseo de fariseos. Tú conoces esa parte. Pero él estaba influenciado junto a todos los judíos por un espíritu erróneo que no correspondía al Espíritu Santo. Entonces tuvo el Señor Jesucristo que descender, encontrarse con él camino a Damasco y bajarlo, tumbarlo del caballo y decirle: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces él: Señor, ¿quién eres? Dijo: yo soy Jesús de Nazaret. No dijo: yo soy Jehová, yo soy Yahvé, yo soy el gran yo soy, como le dijo a Moisés. Le dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, te estás atacando a ti mismo, hijo, porque tú eres un predestinado, porque tú eres un elegido, porque tú eres no una secta, tú eres elegido, tú estás dentro del libro de la vida del Cordero. Entonces el Señor le mostró y le indicó que fuera a Damasco, donde cierto discípulo, Ananías, que él sabría lo que tenía que hacer, y Pablo fue llevado porque había quedado ciego. Ananías fue, oró por él, el Señor se le apareció en visión y le dijo: Ananías, tal hombre te busca, Saulo, ves y ora por él para que reciba la vista. Tú conoces esa parte, pero lo que quiero decirte es, mira, como el apóstol Pablo, entonces, cuando ya al Señor se le aparece, se manifiesta, entonces empieza a aperturarse su ministerio real, genuino. Y entonces él estudia 3 años y empieza a cotejar las escrituras, a revisarlas, y tiene que, sí, revisar su doctrina, revisar su error. Y es cuando allá en Filipenses, entonces, después hace el anuncio: todo el conocimiento, todo lo que tenía intelectualmente, lo tengo por basura, porque tenía una revelación ahora, tenía una fe que le había permitido ver y conocer al Señor Jesucristo, y ahora estaba tocando una trompeta porque estaba predicando el Evangelio. ¿Y qué trompeta estaba tocando? ¿Cuál era el mensaje de la hora del apóstol Pablo? Predicando que Jesucristo era el Mesías, que el Señor Jesucristo era el enviado, que era el Cordero, que era el ungido, de acuerdo a las Escrituras. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Y entonces empezó a ser ahora el perseguido por los judíos que estaban siendo influenciados por un espíritu de error. Entonces el profeta dice: cuando suena una trompeta, hay unos disturbios políticos, hay unas guerras, y siempre va a ser así, hasta el fin. Y siempre ha sido así. Cuando ellos tocan su trompeta, fíjate los disturbios que hay. Pablo tocó la trompeta, y fíjate que Pablo empezó su ministerio, de acuerdo a la enseñanza, en el 53 hasta el 170. Pero en el 70, Pablo murió en el 69. Creo que fue en el 69, pero en el 70, después de Pablo haber tocado, anunciado el Evangelio y predicado y hecho discípulos y todas estas cosas, en el 70, mira cómo empiezan los disturbios políticos, las guerras, y empiezan las 3 guerras judío-romanas, cuando es destruido Jerusalén, cuando el templo nuevamente lo destruyen por la invasión del general Tito, por Vespasiano, y luego por Adriano en el 117 y en el 130 y algo también. Entonces, varias guerras judeo-romanas, porque el profeta lo está diciendo bajo la revelación divina que le está dando el ángel. Le dice: mira, cuando un mensajero toca la trompeta, entonces hay unos disturbios, unas guerras, y siempre va a ser así. Si tú sigues analizando muy juiciosamente las escrituras, vas a encontrar que de la misma manera, cuando entonces cada uno de los mensajeros en su tiempo tocó la trompeta, entonces
hubo disturbios y hubo también guerras, y esto siempre ha ido de guerra en guerra. Y entonces mira el levantamiento de los imperios, mira cómo siempre la pugna y la guerra y el disturbio y rumores de guerra y la guerra y todo este tipo de cosas, porque se presentaba a causa del toque de una trompeta, que era el anuncio del evangelio que estaba haciendo un mensajero enviado por Dios. Eso es la primera claridad que tenemos que tener en cuenta. Ahora, amado y precioso hermano, cuando suceden estas cosas, mira que Pablo sale de la escena, pero ahora hay algo que te quiero decir, porque el profeta dice, los sellos, se abre una edad y las trompetas son lo mismo. Bueno, muy adentro ahora de lo normal, de lo que leemos, de lo que conocemos. Ahora, muy adentro de la revelación, conocemos, bueno, es difícil porque todavía hay personas que tienen dificultad. Recuerda que esto es por revelación divina, pero todavía hay personas que tienen dificultad respecto a las 7 edades de la iglesia y respecto a que han sido 7 tiempos proféticos, que también hubo iglesias naturales y tuvieron sus obispos y todas estas cosas, pero estaba hablando más que todo era de tiempos proféticos también que tendrían su cumplimiento, como hoy estamos nosotros, o el tiempo, la sociedad pasó por una edad que era la última edad llamada la Odisea, la edad ciega, que se encuentra en Apocalipsis 3:14 al 22. Entonces fíjate cómo ahora un poco más dentro encontramos los sellos, porque primero vinieron las 7 edades de la iglesia, luego vienen los sellos, y entonces los sellos hay unas influencias. Las edades te presentan unos mensajeros, unos reformadores, el primero profeta y el último profeta. La primera edad, un mensajero profeta, la última edad, un mensajero profeta, y los demás son reformadores. Pero mira algo que es glorioso. Eso te presenta, esa es la revelación de las edades de la iglesia, pero ahora un poco más adentro de la revelación nos hablan de los sellos. Y los sellos ahora te van a presentar no tanto unos mensajeros, sino te van a presentar unos seres sobrenaturales que están influenciando en esas edades de la iglesia. Entonces, de eso hablamos la semana pasadas. Entonces hablamos que 4 seres vivientes, Apocalipsis capítulo 5, 4 seres vivientes, el primero que era el león, el segundo que era el buey o el becerro, es lo mismo, el tercero que es el ser viviente con forma de hombre, rostro de hombre, y el cuarto que es el águila volando. 4 seres vivientes, pero de esos 4 seres vivientes son los representantes de Dios, quienes estarían influenciando a sus hijos de cada una de esas edades. Pero también cuando salía estos seres vivientes, hablamos que el enemigo tiene el modo operandi de imitar, de salir al encuentro imitando lo que Dios hace. Pues el enemigo también tenía sus representantes influenciadores de sus hijos, para de la misma manera perseguir, oponerse, destruir, evitar que la palabra genuina y verdadera fuese predicada. Entonces, cuando salió el primer ser viviente, el primer sello, que fue el león en el ministerio del apóstol Pablo, recuerda que cuando se abren los sellos, eso se encuentra ahora los sellos en Apocalipsis 6, el primer ser viviente, dice que cuando el Cordero abrió el primer sello, oí al primer ser viviente, el león, que me dijo a Juan, ven y mira. O sea, este primer ser viviente, esta influencia, este ángel, esta representación, tenía una misión de mostrarle a Juan quién estaba resistiendo en ese momento la palabra hablada de la hora. Le dijo el león, ven y ve. Y Juan miró y dice, y he aquí un caballo blanco que salió. O sea, un caballo blanco no tenía jinete, dice, pero después fue coronado, o sea, después tuvo jinete. Eso fue en una edad diferente a la edad de Éfeso. No fue coronado en Éfeso, porque Éfeso llegó hasta el 170. Éfeso llegó hasta tener obispos y eso, pero fue coronado en las edades de 312 hasta 1520. Ahora, un ser viviente
que es el buey o el becerro, que abarca desde el 170 hasta el 1520, ahí entonces suceden muchísimas cosas. En el primer ser viviente, el león es la palabra pura, es el mensaje de la hora, predicado a los gentiles. El apóstol Pablo empieza a predicar su mensaje, a tocar la trompeta, se generan estos movimientos. Y después del apóstol Pablo, o después del león y el caballo blanco representa al principio el engaño de Satanás, porque un caballo es un poder y lo muestra como blanco, como pureza, como justicia, para engañar. Recuerda que la palabra dice, y engañó a todos los moradores de la tierra, los que no tenían la revelación divina. Entonces este ser salió haciéndose pasar por el Cristo, pero no era el Cristo, era el anticristo. Y entonces estaba resistiendo, no a la gente diciéndole, no era diciendo a la gente, no seas cristiano, arrepiéntete, no seas cristiano. No, estaba resistiendo el mensaje de la hora del apóstol Pablo, que estaba predicando que el Señor Jesucristo era el Mesías. ¿Y quiénes lo estaban persiguiendo? Los mismos judíos. ¿Quiénes lo estaban persiguiendo? Después los romanos. Y así sucesivamente hasta que pasó ahora a el segundo ser viviente, que era un becerro o un buey. ¿Qué es un becerro y qué es un buey? Es un animal de sacrificio. Entonces ahora iba a cambiar. Ahora ellos aquí ya no iban a tener la palabra revelada de la hora, digamos, ellos predicándolas y eso, no, ellos ahora iban a ser perseguidos. ¿Quiénes? Los gentiles. Donde estuviese la palabra, donde hubiese un hombre, una mujer, una familia, parados por el evangelio puro de la hora, que entre otras cosas siempre son minorías, ellos iban a ser perseguidos, ellos iban a ser matados. ¿Por quiénes? Por el segundo caballo, que ahora ya tenía jinete, tenía una espada. ¿Qué representa la espada? Religión, pero falsa, porque todo lo que está en este caballo es falso, es mentiroso. Entonces tenía la espada. ¿Qué representa la espada? La palabra, pero la palabra ¿qué? Mal interpretada, la palabra que le falta, la palabra que no tiene la revelación, pero tenía palabra, ellos citaban palabras. En nombre de la iglesia, en el nombre, nosotros somos la iglesia única, nosotros somos esto, estaban persiguiendo y matando a los cristianos que no se unían a ninguna de esas organizaciones o a esa iglesia, no se unía, entonces los perseguían y los mataban, los llamaban herejes, así como a Arrio. Herejes, son unos herejes, porque ellos, por medio de la revelación de la hora, la palabra, el mensaje de la hora, se oponían o se resistían o no aceptaban el mensaje de esta iglesia falsa guiada o influenciada por este caballo rojo que se dio en el año 170 al 312 en la edad de Esmirna. Luego continuó del 312 al 606 y del 606 al 520. ¿Qué te quiero decir? Este segundo ser viviente no cabalgó, o este segundo caballo rojo con su jinete, cabalgó en toda la Edad Media. Toda la Edad Media estuvo cabalgando, y la Edad Media es representada por 3 etapas o 3 fases. Entonces, durante todo ese tiempo de oscurantismo, pero el oscurantismo fue progresivamente llegando hasta que hubo un oscurantismo tremendo, esas guerras, donde también por allá en el 1200, las cruzadas, la Inquisición y todo ese tipo de cosas que la misma iglesia estaba persiguiendo al que no estuviese de acuerdo con su doctrina o diciendo cosas, porque el Estado, Constantino unió al Estado con la iglesia y le otorgó poderes a la iglesia. Entonces fíjate que hubo una mezcla ahí y todas las cosas horribles que se hicieron y cometieron en nombre de Dios, pero no era Dios guiándolos. ¿Quién era? Un jinete, un caballo rojo, predicándoles mentiras y diciéndoles cosas que no eran o no se correspondían con la revelación divina. Entonces fíjate cómo este segundo ser viviente, el buey, fue, porque ellos entonces no se resistían, ellos no peleaban ni nada, ellos morían por su revelación. Los creyentes cristianos de la novia genuina y verdadera, cuando iban a ser perseguidos, ellos daban su vida, ellos no se resistían, porque este buey, este ser viviente, influenciaba en sus vidas para que ellos entregaran sus vidas sin ningún problema. Y hubo muchas matanzas de personas que les
hacían que negaran su fe y ellos no la negaban, ellos se quedaban con la palabra. Esto les ocasionó muerte, persecución. Entonces este güey o este becerro fue desde el 170 hasta por allá el 1520, toda la Edad Media. Estudia esa historia. Luego aparece un tercer ser viviente de parte de Dios, que era el que tenía rostro de hombre. Entonces eso está hablando es de la inteligencia, de la sagacidad, de la intelectualidad, de la reforma. Entonces, movimientos, el Espíritu Santo, este ser viviente con forma de hombre, iba ahora a traer una revolución, iba a traer ahora una reforma, iba a protestar en contra de la única iglesia constituida, haciendo atrocidades, llamada la Iglesia Universal o Católica. Entonces se levantaron personas de adentro, monjes como Lutero, como Calvino, como todos ellos, personas que eran creyentes o que eran religiosas, pero que por medio de sus estudios y por medio de la influencia de este ser viviente les estaban permitiendo ver ciertas verdades escriturales, revelaciones que habían ahí en las escrituras, y empezaron a protestar en contra de la doctrina falsa de la Iglesia Católica y empezaron a denunciar por lo menos las, ¿cómo es que se llaman? Las indulgencias, empezaron a hablar en contra de que la iglesia es la que salva, que hay un infierno eterno y todo ese tipo de cosas. Empezaron a hablar en contra de esos dogmas o esas doctrinas, porque ya ellos estaban constituidos en esa edad de oscurantismo por este ser rojo, pero en ese cabalgar, ya para allá en el tercer ser viviente, que es, el tercer caballo, que corresponde entonces al caballo negro, que entonces habla también obviamente de ese oscurantismo, de esa polarización espiritual y de ese conflicto entre ellos. Ya vemos aquí en este ser viviente como hombre, ya ellos no actuando, siendo influenciados como el becerro, dejándose matar, pero sí protestando. Entonces, esta fue una reforma incluso a nivel mundial, porque el mundo estaba atrasado, el mundo estaba envuelto en ese oscurantismo, donde la ciencia no progresaba, la iglesia no le permitía, todo tenía que ser filtrado por la iglesia y era lo que la iglesia decía. Entonces, cuando ellos logran salir de eso, estas reformas se dan en diferentes partes del mundo, el tiempo también del Renacimiento, en la política, en la ciencia, en la civilización, en la cultura, en el arte, en tantas cosas, son movimientos que de cierta manera está influenciando, hay un toque de trompeta y se presentan unas guerras y se presentan unos conflictos como lo hemos visto y como por la historia podemos identificar cada uno de ellos. Pero quiero que mires cómo está influenciando dentro de los sellos los jinetes y han ido recorriendo. Entonces ahí es conocido este jinete o este hombre ya no como el anticristo. En la primera edad fue conocido este espíritu como el anticristo, contrario al Espíritu Santo, a la palabra. Luego pasó a ser el vicario Philip Day, representante de Dios aquí en la tierra, con jurisdicción en el cielo, en la tierra y en el purgatorio, con una corona triple. Fue conocido en la Edad Media, cuando fue coronado con una corona triple, con triple jurisdicción en el cielo, o sea que manda en el cielo, manda en la tierra y manda en el infierno, en el purgatorio, allá manda también. Entonces, eso fue dogmas que se crearon ellos, pero fueron, cuando ellos se colocaron ese nombre en latín, Vicarius Filii Dei, y ahí está el 666, ahí fue identificado y fue conocido esta escritura que miramos. Ahora, hablábamos de la marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Y qué es el sello de Dios? La marca de la bestia, ya vamos a finalizar porque se nos acabó el tiempo. La marca de la bestia, amado y precioso hermano, corresponde a, así como Caín, es la falsa doctrina, el dogma, es el título, el denominacionalismo. Yo soy, cuando tú dices yo pertenezco a la iglesia tal, entonces mi absoluto es la doctrina de mi iglesia o de mi denominación. Ejemplo, perdónenme, no quería tocar nombres, pero cuando hablamos de denominacionalismo, nos referimos entonces a los diferentes nombres de cada una de estas entidades
o instituciones religiosas que tienen sus nombres y como organización religiosa tienen sus doctrinas, y cuando uno las va a revisar a la luz de la palabra, a la luz de la revelación divina, nos damos cuenta que están fuera de la palabra. La mayoría de las veces lo que tienen es una buena intención, tienen conocimiento intelectual, pero en cuanto a la revelación divina están lejos de la revelación de lo que dice la palabra y aún en contra de la palabra, en contra de Cristo, en contra del Señor, persiguiendo a la pequeña minoría que siempre ha habido en todos los tiempos y en todas las edades, de las pequeñas minorías que tienen la revelación divina y que se quedan con el así dice el Señor, que se quedan con la palabra. Entonces, ¿cuál es el sello de Dios? Es el Espíritu Santo en todas las edades, por medio de los mensajeros que Dios ha enviado, por medio de esta influencia de estos seres vivientes, llamando a sus hijos y dándoles el Espíritu Santo. Y la marca de la bestia es el que rechaza al Espíritu Santo. Si no tienes si no tienes el sello de Dios, entonces tienes la marca de la bestia. No puedes estar sin un sello y sin una marca. O sea, no puede haber aquí neutralidad. Aquí no existe que no, yo soy neutro, yo no, ni tengo la marca ni tengo el sello, porque yo soy neutro. No, aquí no existe. Aquí o tienes el sello o tienes la marca. Entonces el que rechaza el sello tiene la marca. Y dice, pero hermano, si yo ni siquiera voy a una iglesia, tienes una marca. O sea, la doctrina, por eso decimos, no necesariamente es decir, yo pertenezco a una iglesia. Tú tienes una doctrina, tú tienes una ideología, tú tienes una creencia, porque aún cuando uno dice yo soy ateo, eso es una religión, eso es una ideología, eso es una creencia, que no crees en nada, bueno, tú crees en eso, tú tienes una marca y por ende haces parte del enemigo, de Satanás, que es el que marca, o esta bestia que engaña a todo el mundo. Filosofía, creencia, ideologías, todo tipo, todo lo que no tenga el Espíritu Santo de Dios, tiene entonces la marca de la bestia. Pero peor aún, no solamente que no lo tenga, porque tú puedes no tenerlo, pero quererlo. Y de pronto no te llegó el momento para recibirlo. Pero es todo aquel el que rechaza al Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El mensaje de la hora de cada edad. Pablo tenía el Espíritu Santo, predicó el Espíritu Santo, predicó el mensaje de la hora, ese era el Espíritu Santo. Y el que lo recibía, recibía el Espíritu Santo. El que recibía a Pablo y el mensaje de Pablo y la enseñanza de Pablo, junto con el apóstol Pablo, junto con el mensajero, recibían el mensaje y por ende recibían el Espíritu Santo. Ireneo y todos los demás tenían que recibir, en cada edad había una porción del Espíritu Santo, una porción del mensaje, y cada uno de ellos lo recibían, pero también había quienes lo rechazaban. Quienes lo rechazaban, quienes lo negaban y decían eso es del diablo, ellos son unos herejes, son unas minorías, estaban rechazando el sello de Dios y por ende recibían inmediatamente, automáticamente, la marca de la bestia. No un 666, sino la doctrina, el conocimiento, aquí no un chip, porque con ese chip es que no vamos a poder comprar, no vamos a poder vender, eso es otra cosa, eso es política, eso va más adelante, después lo vamos a explicar. Pero la marca de la bestia está más vigente y viene desde el mismo tiempo del apóstol Pablo. Juan decía, hijitos, que no seáis engañados, porque hemos escuchado que el anticristo viene y ya está el anticristo, o sea, este ser caballo blanco, engañando, persiguiendo en forma de anticristo, antipalabra, oponiéndose al mensaje de la hora. Resulta que en el tiempo del fin tenemos el cuarto ser viviente, finalizo con eso, el cuarto ser viviente que tenía que hacer su manifestación, tenía que presentarse y obrar dentro de una edad, pues se manifestó en 1947 en el ministerio vindicado, en la comisión que le da el ángel al profeta de la edad, Malaquías 4.5, dice, tú eres el cumplimiento escritural de Malaquías 4.5, lo comisiona, lo envía 1947, empieza entonces, surge, se manifiesta su ministerio profético, así como se manifestó en un tiempo específico el ministerio del apóstol Pablo, pues aquí en el profeta de la edad, en el hermano William Marion Branham, en 1947, el ángel se le aparece y lo comisiona, así como se le apareció el Señor Jesucristo a Pablo, aquí se le aparece el ángel y le habla de esta vida peculiar, rara, diferente que tú tienes. Y le dice, tú fuiste elegido, tú fuiste predestinado para cumplir la comisión, tú cumples escrituralmente Malaquías 4.5 y otras escrituras más. Entonces inicia en ese lapso
1947 hasta 1962, primer y segundo jalón, y realiza en su calidad de profeta, hace una calidad de reforma de cierta manera, siendo profeta. ¿Por qué como reforma? Porque él tenía que primero unir los cabos sueltos. Todo lo que los reformadores no pudieron, porque no eran profetas, no pudieron, solamente pequeñas porciones de las escrituras, pues él en su calidad tenía que organizar, restaurar la palabra de todos esos cabos sueltos, tenía que traerlo y presentar la palabra en su forma original, en su significado real. Entonces fue la primera obra que hizo hasta 1962, y en 1963 ocurre otro evento sobrenatural que después hablaremos de él. Y entonces, ¿quién está en 1947? El águila volando, influenciando al profeta y a todos los creyentes del mensaje de la hora, pero también un caballo amarillo, que ya tiene nombre, Apocalipsis 6, ya tiene nombre, 6:12, ya tiene nombre, ahora se llama muerte, y es un caballo amarillo. ¿Y qué está haciendo? Pues recuerda que en el tiempo del león solamente estaba dirigido a un pequeño pueblo, pero aquí ya estamos hablando de algo que es global, que estamos hablando de las iglesias a nivel mundial, donde están casi todas las iglesias, las creencias. Este ser, el cuarto caballo, es un ser maligno que está cumpliendo y va a cumplir su comisión, y está cabalgando, engañando. Quiero finalizar, mi amado hermano, perdóname el tiempo. Entonces dice, noten, trompetas significan disturbio político y guerras. En San Mateo 24 Jesús habló acerca de esto. Dijo, oiréis de guerra y rumores de guerras, lo que ha pasado desde allá hasta acá, a lo largo de todo. Ustedes recuerdan de Jesús diciendo eso. Guerras y rumores de guerra, guerra y rumores de guerra. Todo esto seguirá así hasta el final. Ahora, eso es trompetas sonando, que es mensajeros, predicadores, mensajeros de cada edad, anunciando el evangelio. 136. Ahora, cuando lleguemos a las trompetas, tomaremos cada una de esas guerras y así mostrarles qué siguieron esas iglesias, y les mostraré qué siguen estos sellos, guerras y rumores de guerra. Pero trompeta significa disturbios políticos, mientras que los sellos tienen que ver con disturbios religiosos. ¿Ven? Se abre un sello y es depositado un mensaje, y luego la iglesia siempre está tan establecida en sus propias formas políticas y tantas más cosas, y todos sus dignatarios. Y entonces, cuando el mensaje genuino es entregado, el mensajero sale y les da una buena sacudida. Correcto, es un disturbio religioso. Cuando se abre un sello, esto es lo que ha sucedido constantemente, así es. Entonces, en el cuarto sello ya es la conclusión de todas las cosas, porque después del cuarto sello no hay más seres vivientes. Después del cuarto sello, el quinto sello es las almas bajo el altar, y son almas de judíos, todos los que murieron, la persecución, desde el general Tito y todas estas personas víctimas, inocentes, mártires, hasta el tiempo del fin. Apocalipsis 6 habla, como te dije, un propósito triple, que es de purgar la tierra, purgarlo a Israel y purgar a la iglesia gentil, sacar a la que pasa por tribulación por medio de la muerte de ellos mismos. Y Apocalipsis 7, o el séptimo sello, o el sexto sello, y el séptimo sello es la revelación del rapto, que se lleva a cabo por medio de dos ministerios, Malaquías 4:5 y Efesios 4:11-16, hasta el fin. Y luego se entrelaza con Apocalipsis 11, que es la predicación de Moisés y Elías predicándole a los judíos. No, hermano, son cosas que las estoy hablando así como que porque una hora no es lo suficiente, pero yo sé que tú las has escuchado y tenemos que seguir hablándolas para que podamos entender. Entonces vayámonos quitando de la mente que me van a poner un microchip, que me van a poner un sello, que me van a poner un tatuaje, que me van a hacer esto. Ya eso está establecido. Entonces, si tú quieres escapar de esa marca de la bestia, acude, corre. No rechaces el mensaje de la hora, no rechaces la revelación, porque puede ser tristemente marcado por Satanás. Entonces, en el tiempo antiguo, cuando un esclavo no quería, se le llevaba el tiempo y le era reconocida su libertad y él no quería ser libre, con una lesna le horadaban la oreja para
entonces con eso señalaba o mostraba que iba a ser esclavo de por vida, iba a tener un amo de por vida. En lo espiritual hay muchos que han rechazado el mensaje y les es colocado así en lo espiritual, ya no pueden oír, ya no pueden aceptar, porque allá en Tesalonicenses 2, segunda, dice que el Señor les enviaría un espíritu de error, de mentira, para que crean la mentira por cuanto rechazaron el amor de la verdad. No te quito más tiempo, amado y precioso hermano. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de mis hermanos. Padre y Dios, delante de tu santa y bendita presencia queremos llegar para darte la honra, la gloria y la alabanza. Bendice a mis hermanos, mi Señor, ayúdales y ayúdanos a todos a poder entender y comprender dentro de la humildad de tu Espíritu Santo que todas estas cosas no es que van a venir, es que han estado sucediendo, se han venido llevando a cabo, ya hay una marca, ya hay un sello y el pueblo que no entiende, que ignora las escrituras, que ignora y que no quiere aceptarla, porque es que no solamente las ignora, tú has enviado a maestros, pastores, evangelistas, profetas y apóstoles para traerlos a la palabra, pero ellos se resisten, influenciados por un espíritu de error que no les permite ver la palabra, ver la revelación y por ende la niegan, la rechazan y son entonces tristemente marcados por este ser satánico, maligno, llamado en el tiempo del fin ahora la bestia, el superhombre de Satanás. Pero también tú tienes ahora tus hijos encarnados, Dios encarnado, deidad no en el cielo, sino deidad en cada uno, deidad en la tierra, en cada uno de sus hijos, en ese tercer trono que es el corazón de tus hijos, de tus elegidos, viviendo allí como Dios encarnado. Ayúdanos ahora, mi Señor, te lo rogamos, en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acciones de gracias. Bendigo a mis hermanos que se conectaron. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, mis hermanos, y la invitación es para el domingo en el tabernáculo y también que estemos orando por la enseñanza, por la reunión, Dios mediante, el día lunes de varones, reunión de doctrina. No se les olvide y no nos comprometamos, y es muy importante porque es necesario que podamos revisar nuestra doctrina y hablar de nuestra doctrina, que tengamos una manera de cómo presentar nuestro mensaje sin temor, sino con toda valentía y con toda autoridad. Toda pregunta que tengas, amado hermano, de doctrina, la puedes hacer y con gusto estaremos dándole respuestas si el Señor nos lo permite. Eso va a ser el lunes. El domingo estaremos dando los detalles ya del punto de encuentro y de todas estas cosas de manera personalizada. Que el Señor Jesucristo te bendiga, amado hermano. Esta reunión va a ser en Cañaveral. Mayores de 18 años, mayores de edad, de 18 en adelante. Así que anímate a participar en esta reunión. Que Dios te bendiga, mi hermano amado. Un saludo para todos.